Seguimos bajo el tema la cristología y hoy vamos a entrar a los atributos de Cristo. Amén, que prueban de manera, amén, óigame, sin duda alguna, prueban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando ciertamente de los nombres, hemos estado hablando de esa esencia que lo une ciertamente al Padre, que no hay manera de poder negarlo, aunque todas estas falsas herejías, estas falsas doctrinas, bendiga a la primogénita de la casa, gloria a Dios, Sonia, Raquel, Dios te bendiga, amén, de manera especial, gloria a Dios. Todas estas falsas filosofías, herejías que se ha levantado, óigame, desde el siglo I, amén, atacando el ministerio de Cristo, atacando, amén, a los apóstoles. La iglesia primitiva fue atacada directamente con todas estas falsas herejías y filosofías. Amén, falsos maestros, falsos profetas, y estamos viviendo un tiempo ciertamente que necesitamos, gloria a Dios, nosotros continuar con esta apologética, con esta defensa del evangelio, enseñando la verdad de Jesucristo. Bendiga a mi prima Ivette Villalongo y al primo Carlos, gloria a Dios, nuestra hermana Luli Méndez y a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a entrar a los atributos de suma importancia. Los atributos, ¿por qué? Porque los atributos nos confirman mucho más la deidad de Jesucristo. Y uno de estos atributos que el Señor comparte ciertamente con Dios Padre es la omnipotencia. Amén. Cristo es omnipotente. Y la palabra omnipotente significa que tiene todo poder, posee todo poder, posee toda autoridad ciertamente. Amén. Y en el Nuevo Testamento la expresión todopoderoso se utiliza solamente en referencia a Dios. Quiere decir que cuando se atribuye a la persona de Jesucristo, está diciendo que Jesucristo es Dios mismo. En el libro de Apocalipsis, para dar base, en el capítulo 1, verso 7, mire lo que dice, y verso 8, Apocalipsis 1, 7 y 8, la referencia que nos establece la base bíblica ciertamente. Dice, he aquí, a la gloria del trino Dios, he aquí que viene con las nubes, hablando de Jesucristo, y todo ojo le verá. Oiga, me encanta, amén, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, establece después de esta conversación de Cristo con los discípulos, óigame, en una forma tan profunda, los discípulos le hacen una pregunta a Cristo. En el capítulo 1 de los Hechos, el verso 6. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor le contesta, no os toca a vosotros saber las razones que mi Padre ha puesto en su sola potestad. Libro de Hechos, capítulo 6. Amén, capítulo 1, debo decir, de los versos 6 en adelante. Y dice que en el verso 7 el Señor le dice, no os toca a vosotros saber las razones que mi Padre ha puesto en su sola potestad. Pero, en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Y la palabra establece que mientras del verso 9 en adelante, cuando Jesús hablaba con ellos, dice que de momento fue alzado y una nube en el cielo le cubrió. Y mientras ellos observaban, dice la palabra, que dos varones vestidos de blanco se le allegaron a los discípulos y dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así como la habéis visto ir, así mismo volverá. Y el escritor Juan, desde la isla de Patmos, donde estaba preso a causa del evangelio, óigame, no estaba preso por haber cometido un delito, estaba preso a causa del evangelio, defendiendo este evangelio. Y por eso nosotros tenemos que emular, imitar ciertamente la valentía, óigame, esta forma gallarda de estos hombres de Dios defendiendo, estableciendo lo que es esta palabra, este evangelio, que no tenemos que avergonzarnos, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, en el verso 16. No me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Alabado sea su nombre. Así que lo que aquellos dos varones
aquellos dos ángeles en el capítulo número 1 del libro de los Hechos, y el verso 9 en adelante le dice a los apóstoles, amén, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así como la habéis visto ir, así mismo volverá. Y Juan, que era uno de ellos, en el libro de Apocalipsis le es revelado, en este capítulo 1, le es revelado lo que él vio, lo que él vivió en el libro de los Hechos, capítulo 1. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que uno de los atributos que comprueban de una forma directa, que confirman la deidad de Jesucristo, que Cristo es Dios, precisamente es su omnipotencia, es todopoderoso. Y lo describe en la visión de Apocalipsis. El apóstol Juan contempla a Jesús regresando, óigame, en la segunda venida. Y siempre hago énfasis en cuanto a la diferencia que existe en el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Son dos eventos, amén, diametralmente diferentes. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo espera a la iglesia en el aire. En la segunda venida, Cristo se para sobre el monte de los olivos, el cual se parte en dos, creando un gran valle. El arrebatamiento lo vemos en una de las citas bíblicas, ya en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Desde el verso 13 comienza el Señor diciéndole, revelándole al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le establece y le dice, no seamos, amén, como los ignorantes, aquellos que no conocen, con relación a los que han dormido en el Señor, amén, creyendo y estableciendo que lo que el Dios estableció a través de la persona de Jesucristo tendrá un cumplimiento. No ignoréis acerca de los que duermen. La ignorancia en el sentido griego significa desconocimiento. No hay razones para desconocer. No hay razones para ignorar, para andar, amén, a ciegas, andar en tinieblas. Si tenemos la palabra de vida, la palabra de fe, la palabra que establece la gloria maravillosa del Señor. Y dice claramente en los versos, en la altura del verso 16 en adelante, Primera de Tesalonicenses 4, 16 en adelante, que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 en adelante. Aleluya. Establece claramente que el Señor mismo, y dice que nos esperará en los aires. Así que el arrebatamiento es solamente para la iglesia de Jesucristo. En el arrebatamiento no todo ojo le verá. Solamente los que tengamos nuestros oídos y nuestras vidas, óigame, ceñidos nuestros lomos con la verdad y preparados como aquellas 5 vírgenes con nuestras lámparas encendidas. Las lámparas encendidas significa despierto en el espíritu, velando en el espíritu. Aleluya. Óigame, velando en el espíritu. Somos los únicos que vamos a poder escuchar ese sonido. Aleluya. Ven, iglesia mía, ven, perfecta mía. Y Juan está dando aquí testimonio. Pero el testimonio que da Juan aquí no es del arrebatamiento, es de la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y los linajes de la tierra, dice claramente, aleluya, él identifica claramente, óigame, como el alfa y el omega, la figura del alfa y el omega establece esa grandeza. La palabra alfa
en el griego es la primera letra del abecedario. Amén. Alfa, omega es la última letra del abecedario griego. Es como decir en el castellano, nuestra primera letra es la A y la última es la Z. En el griego, la palabra alfa es la primera letra del calendario griego y omega es la última letra, de la A hasta la Z. Aleluya. Lo que implica está diciendo el que es el alfa y omega, el que es el principio y el fin, el Señor, el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Y Juan habla de su grandeza. Juan habla, amén, de estas señales soberanas en la persona de Jesucristo. El que era y el que ha de venir, el todopoderoso. En otras palabras, el que tiene control sobre todas las cosas. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué de alguna manera sentirnos, amén, como que estamos solos? Él está con nosotros como poderoso gigante. En el libro de Hebreos, capítulo número 1, en el verso del 1 en adelante, para establecer que Dios en la persona de Jesucristo es todopoderoso. Miren lo que dice Dios, Hebreos 1:1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos por los padres a los profetas, en estos postreros días, en estos tiempos que estamos viviendo, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y recuerden que aparece con letra mayúscula, estableciendo uno de los títulos que le da esa autoridad, ese poder a Cristo como parte de la deidad. A quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo, presenta, da testimonio el escritor a los hebreos que Cristo estuvo con el Padre en la creación del universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aleluya, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, es inseparable. La imagen misma de su sustancia lo que implica es inseparable, indivisible. No se puede separar a Cristo del Padre. Dice claramente, y quien sustenta todas las cosas con el poder, es todopoderoso, lo sustenta todo con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si Cristo no fuera Dios, no podía estar sentado a la majestad en las alturas, en un trono de gloria. Bendito sea la gloria del Señor. Otro de los atributos que confirman la deidad de Jesucristo es la omnisciencia. La omnisciencia significa que tiene todo conocimiento. No necesita que nadie le enseñe, no necesita que nadie le diga, porque Él lo sabe todo, todo lo conoce. En Juan 16:29, mire lo que dice la palabra. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Omnisciencia, lo sabe todo. No hay necesidad de que le revelen. No hay necesidad de que se le diga. Lo conoce todo. Tiene el conocimiento pleno. Y dice Juan en el 19, en el 16, 20, amén, 30, debo decir. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y no hay necesidad que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Por esto creemos que eres Dios. En otras palabras, está diciendo, tú lo conoces todo. No hay nada que se oculta. Jamás. Y de los ejemplos que la Biblia trae, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro del Evangelio según San Juan. ¿Qué sucedió allí?
Dice que en el capítulo 4 que le fue necesario a Jesús pasar por Samaria. Y llegando al pozo de Jacob, se sentó en él. Y llegó aquella mujer con aquel cántaro a la hora que nadie estaba en el lugar. Y cuando se acerca a Jesús, le pide agua a aquella mujer. Y ella conoce que el que estaba allí era un rabino, que el que estaba allí era judío. Y el rabino se conocía, oiga, por la vestimenta, se conocía por su capa, se conocía, amén, aleluya, por la ropa. Ella sabía no solamente que era, amén, un rabino, ella sabía que era judío. Bendiga a nuestro gran hermano y amigo, el compañero pastor Rubén González. Amén. Paz también y bendiciones para, amén, la amada familia pastoral. Gloria a Dios, aleluya. Aquella mujer conocía y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber siendo yo mujer samaritana? Oiga, desde los tiempos de Esdras, cuando se fue a reedificar el templo, que le fue negado a los samaritanos formar parte. Y luego en el caso también de Nehemías, cuando Nehemías le dice no pueden formar parte de la, amén, reconstrucción del templo, había enemistad entre ellos. Por eso es que la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí dame de beber? Amén, que yo soy mujer samaritana. Y Jesús le dice: si tú conocieras cuál es el don de Dios, cuál es el regalo, Cristo siendo ese regalo otorgado por el Padre al mundo, tú le pedirías y Él te daría agua que salta para vida eterna. Y ella le dice: no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. Y el Señor le dice: no es esa agua lo que yo te estoy ofreciendo. La que yo te ofrezco es una que jamás volverás a tener sed. La mujer estaba ciega espiritualmente, no podía entender lo que Cristo le decía. Y ella le dice: aleluya, pues dame de esa agua para no volver al pozo. Y el Señor le dice a la mujer: aleluya, oh, dime cuántos maridos has tenido. Y ella comienza a abrir su corazón. Ya ella sabía, amén, que aquel que estaba ahí tenía omnisciencia, lo conocía todo. Aleluya, en aquel momento su corazón se abrió hasta que tuvo que aceptar. Y cuando el Señor le comenzó a hablar: y aún el que tiene no es tuyo, ella entendió. Oye, dicen que, amén, aleluya, de Jerusalén vienen los profetas y estamos esperando al Mesías. El Señor dice: yo soy el Mesías, amén, aleluya, en el hebreo, amén, en el griego Cristo. Yo soy el Cristo, yo soy ese regalo, amén, yo soy el que tiene esa omnisciencia, que lo conozco todo, que nada se puede ocultar. Uno de los atributos que determinan la deidad de Cristo. Este ejemplo, no solamente hay ejemplos singulares en la Biblia, como en el caso de Juan capítulo 2 verso 25, que la palabra establece, dice claramente: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres, pues lo sabía todos los hombres. Todo lo escudriña, todo lo conoce, todo lo sabe. En el caso de, amén, de Judas y en el caso de Tomás, cuando, amén, están en la mesa para repartir el pan, el Señor dice claramente: hay uno de ustedes que me ha de entregar. Óigame, tiene que haberle ardido el corazón a Judas para establecer y decir: yo soy, Señor, y tú eres. Cuando Tomás se acerca y le dice, después de no haber creído: permíteme, amén, meter mis manos, amén, en los huecos, aleluya. El Señor le dice claramente: amén, tú has creído porque has visto. Bienaventurado aquellos que no viendo creen. Aleluya. Bienaventurado. Conocía el corazón, conocía perfectamente los pensamientos secretos de los adversarios. Él conoce, revela lo que está escondido. Amén. La omnisciencia, representando la divinidad de Cristo, ciertamente innegable, por cierto. Otro de los atributos que dan fe, que dan base a la, amén, deidad de Cristo es la omnipresencia. Un atributo que la Biblia establece la presencia absoluta.
de la persona de Cristo en todo tiempo, en todo lugar. Cristo tiene el poder de estar en todas las partes al mismo tiempo. Está aquí con nosotros. Está en la habitación donde te encuentras. Está ahí en la sala, está en el rincón, probablemente en tu carro. Está ahí, gloria a Dios. Su presencia está con nosotros donde quiera que vamos. Por eso es que el salmista dice, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Y el ángel de Jehová es uno de los títulos de teofanía que se le da a Cristo en el Antiguo Testamento. Dentro de lo que es la teología bíblica y sistemática, en el Antiguo Testamento vamos a encontrarnos con muchas teofanías. Y cuando establece el ángel de Jehová, se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Una teofanía. Teofanía quiere decir que Él toma forma, Él puede tomar forma. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante, cuando dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no tomó cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma. En el Antiguo Testamento tomaba forma y se presentaba como el ángel de Jehová. Oh, gloria al Señor Jesús. Así que otro de los atributos que representa claramente la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, es la omnipresencia, un poder que le fue otorgado. Mateo 18:20, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ah, qué lindo es, gloria a Dios. No importa donde estemos, Él camina con nosotros. Él está a nuestro alrededor. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida. Vivimos confiados porque Él es omnipresente, porque está donde quiera que nosotros nos movemos para guardar nuestra entrada, nuestra salida y guiarnos bajo su gloria y bajo su bendición. Aleluya. La Biblia atribuye a Cristo las características no solamente de omnipotente, de omnipresente, de la omnisciencia. Amén. Atribuye a Cristo, amén, también las características de inmutable. Esa inmutabilidad de Cristo. Inmutabilidad que solamente se le da al Padre, otorgando entonces a Cristo esa deidad. Es claro, amén, que no hay cambios en la parte intrínseca. La parte, amén, aleluya, que no es alterable, que es indivisible, que no pueden de alguna manera, óigame, negar, establecer lo que es esa divinidad. Grande Señor Jesús. Así que es en esa lo que la parte que es inmutable representa que Cristo en esa parte intrínseca significa indivisible. En el libro de Hebreos capítulo 1 del verso 10 en adelante, mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Oiga, ¿cómo se le atribuye a Cristo en la creación de todo el universo y en la formación del hombre? Hebreos 1:11. En ellos, amén, aleluya, dice claramente, ellos perecerán, los cielos y la tierra perecerán, mas tú permaneces, amén, inmutable, y todos ellos envejecerán como una vestimenta, y como el vestido, amén, también, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. No solamente dice que es inmutable, no cambia, es indivisible. Aleluya, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya, hablándonos de su eternidad. El texto gira alrededor de la persona de Jesucristo. La superioridad del Hijo en presencia de la epístola, estableciendo superior aún a los ángeles.
en el libro de Hebreos 1, 7 y 18. Cristo es superior a los ángeles, inmutable, es también superior a la creación. Amén, porque es el que participó de ella. En el libro de Hebreos 1, 9 y 10, Cristo participó directamente. La creación cambia y envejece, pero el Hijo de Dios permanece para siempre, tal y como es, inmutable. Su esencia, oye bien, su esencia jamás será cambiada. Aleluya. La misma epístola a los Hebreos en el capítulo 13, en el verso 18 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? Solo Dios, amén, tiene esa autosuficiencia. Y a Cristo se le otorga esa capacidad de ser el mismo ayer, hoy y siempre. Esa inmutabilidad en la persona de Jesucristo. Jesús, aleluya, siendo Dios mismo, amén, tiene esa prerrogativa, ese poder. Recuerde que es indivisible, gloria a Dios, aleluya. Ciertamente esa autosuficiencia otorgada ciertamente como hijo de Dios. Otra de las características o atributos otorgados a Cristo que definen su deidad es que es impecable. Es impecable. ¿Qué establece la palabra? Dios te bendiga, mi gran hermano y amigo Edwin Rodríguez. Un abrazo grande a tu amada y a los nenes. Un abrazote grande, gloria a Dios. Amén. Es impecable. Uno de los aspectos que sorprende a los hombres es la absoluta santidad de Dios, que es impecable, que no hay pecado en él. Aleluya. La Biblia afirma repetidas veces que en Cristo no hay pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versos 26 adelante: porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime. Si uno mira los cielos y uno dice: qué bello es el cielo, qué lindos son los astros, qué lindo es toda la creación. Él es más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, amén, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Es impecable, en él no hay pecado. Los sacerdotes terrenales tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, pero Cristo lo ofreció una sola vez, no por él, sino por nuestros pecados. Jesús, siendo santo, siendo inocente, sin mancha, pudo ofrecerse a sí mismo una vez y para siempre por todos nosotros. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Del mismo modo lo escribió Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 5. Dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Aleluya, impecable. Uno de los atributos que le da a Cristo, amén, esa deidad, el ser Dios, es que en él no hay pecado. Y Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 5 dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Durante el ministerio terrenal de Cristo, amén, Cristo retó a los líderes religiosos del pueblo de Israel. En Juan capítulo 8, 46, Jesús se dirige a estos líderes religiosos, a estos escribas, a estos fariseos, y les dijo claramente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?
¿Hay alguno de ustedes que puede señalarme? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Le está diciendo, ustedes son religiosos, pero ustedes no son de Dios. Ustedes no pertenecen, porque si verdaderamente fueran de Dios, entonces creían en su palabra. ¿Quién de vosotros me redarguye? ¿Quién de vosotros me puede señalar? ¿Quién de vosotros puede de alguna manera establecer que hay en mí pecado? Bendiga a nuestro Juan, hermano y amigo Juan Matutino González, nuestra hermana Diana, un abrazo grande, gloria a Dios, aleluya. Y sabe que aún los demonios reconocieron que Jesús era santo. Oiga bien, aún los demonios reconocieron que en Cristo no había pecado. Marcos 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo atado, que decía voces diciendo, amén, aleluya, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aún los demonios, óigame, los religiosos, escribas y fariseos, religiosos ciegos, no podían reconocer que Cristo era Dios, que la deidad de Dios habitaba en la persona de Cristo, que era impecable. Los propios demonios que habían en aquel hombre, dice, ¿quiénes? Aleluya. ¿Por qué vienes a nosotros, Jesús de Nazaret? ¿A qué has venido para destruirnos? Sé quién eres, eres el Santo de Dios. Reconocieron la santidad, aleluya. Y los ciegos religiosos de aquel entonces no podían reconocer la santidad de Cristo, no podían aceptar su deidad. Como en este tiempo los falsos, amén, maestros, no reconocen la deidad de Jesucristo. Amén, ciegos como, amén, aquellos guías aparentes espirituales del pueblo de Israel. El apóstol Pablo afirma en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, impecable, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y quiero repetir esta cita, aleluya. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, impecable, atributo que le otorga a Cristo la deidad. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia para que fuésemos hallados sin culpa ante Dios, aleluya. Solo Cristo, siendo impecable, puede ofrecer esa expiación del pecado por los hombres. Así como un cordero sin mancha. El apóstol Pedro en su primera, amén, epístola, en el capítulo 1, del 18 al verso número 21, establece la absoluta santidad de Cristo. Aleluya. Cristo es santo y nosotros tenemos que ser santos. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Él es santo y escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y usted conoce la Biblia y dice la palabra, establece en Hebreo 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Él es santo, es impecable. Primera de Pedro 1, 18 en adelante. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y todavía hay gente que sigue en esa vana manera de vivir, que dicen que son creyentes, pero su vida sigue siendo vana, vacía, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, hay gente que dice, yo no tengo pecado. Compañero Eliezer Torres y amada familia, hay gente que dice, yo no tengo pecado, yo no he pecado. El único que es impecable es Cristo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, vidas vacías, vidas de pecado, la cual recibiste de vuestros padres,
heredamos, amén, esa vida, heredamos, en otras palabras, esa naturaleza de pecado de nuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro, de plata, sino con la sangre de Jesucristo. Fuimos rescatados, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, impecable, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, manifestado, dado a conocer en este tiempo, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos rescatados por uno que podía pagar, por un cordero, óigame, sin mancha, sin contaminación. Uno de los atributos que establece la deidad de Jesucristo es que en él no hay pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Aleluya. Otro de los atributos que le otorgan a Cristo la deidad es la eternidad. Cristo es eterno. Cristo no conoce existencia. Cristo no fue creado. Cristo, aleluya, ciertamente es parte esencial, es parte de esa sustancia. Cristo no comenzó su existencia el día de su nacimiento en Belén de Judá. Cristo es parte, amén, como la segunda, amén, aleluya, persona de la Trinidad. El profeta Miqueas lo comprueba. El profeta Miqueas da testimonio de la eternidad de Cristo para establecer esa deidad. En Miqueas, el profeta Miqueas 5 del 2, el verso 2, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ha existido siempre. Su autoexistencia, nadie lo creó, nadie lo formó. Es eterno. En la deidad de Cristo establece su eternidad para siempre. Y el profeta Miqueas lo dice claramente. Amén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, para siempre. Aleluya. El profeta Miqueas enfatiza en el hecho de que el Mesías nacería de la tribu de Judá, pero que sería el Señor de Israel. Y no solamente eso, sino que existe desde el principio. Amén. Es decir, desde la eternidad. Aleluya. Nadie puede establecer una fecha. El profeta Miqueas fue citado, óigame, por el escritor, el evangelista Mateo, para dar fe de la eternidad de Cristo, para dar fe de que Cristo es Dios, de que es eterno, de que posee la deidad del Padre, que es sustancia con el Padre. En Mateo 2:3 en adelante dice, óigame, confirmando lo que dijo el profeta Miqueas: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, hablando de Miqueas, en Belén de Judá. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, aleluya, que apacentará a mi pueblo Israel. De ti saldrá un guiador, uno que existe desde la eternidad y por la eternidad, el alfa, el omega, el principio, el fin. Aleluya, el que merece toda gloria
y toda honra. Alabado sea su nombre. Durante una discusión de Jesús con los judíos, Jesús mismo declara, enfatiza tocante a su deidad. La afirmación de Jesús está relacionada a su carácter eterno. Ese carácter que es parte de su deidad, ese carácter eterno, afirma ciertamente. Jesús claramente le dice a los judíos, amén, que gritaban alrededor de él, ¿quién es Jesús? Los judíos rechazaban. Y Jesús establece claramente, afirmándole, amén, que era antes aún de Abraham. Jesús le responde, en realidad los hijos, amén, aleluya, ustedes los que son hijos del diablo, dice Jesús a ellos. Estableciendo, amén, lo que una vez más los religiosos querían de alguna forma, óigame, establecer, confundir dentro del propósito. Juan capítulo 8, en el verso 58, a raíz de todo esto Jesús le dice, ciertamente antes de Abraham ya yo era. Antes del que ustedes formulan y dicen que era su padre, yo era antes de Abraham, aleluya. Cristo afirmó claramente ante Abraham, ante ellos, establece claramente yo soy. Y la palabra yo soy, el nombre yo soy, establece la autoexistencia. Y recordemos el momento dado en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Éxodo, aquella conversación que tiene Dios con Moisés cuando aparece en aquella zarza ardiendo, y que ciertamente cuando él se va a acercar, aquella voz le dice, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. No te puedes acercar a mí así, Moisés. No te puedes acercar, aleluya, de esa manera. Jesús afirmaba, amén, ciertamente aquellas palabras que Jesús, amén, que Dios le había dicho en aquel monte a Moisés, yo soy. Dile a ellos, yo soy. Un nombre que establece la autoexistencia. En la gramática del griego y aún del hebreo, el yo soy establece la autoexistencia, es decir, la eternidad de Jesucristo. Afirma claramente el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1:17, dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, todo Él lo sustenta. Si Cristo no fuera Dios, el mundo no existiera. Nosotros no existiéramos. En Él está sustentada todas las cosas. Es lo que la palabra establece. Cristo hizo esta referencia, ciertamente, para establecer su principio, su eternidad, su deidad. Alabado sea el nombre del Señor. Las palabras de Dios establecidas en la persona de Jesucristo es una enseñanza clara de lo que Él es y Él ha hecho y continuará siendo. Es legítimo lo que Él posee. No es algo que le fue regalado. Él lo posee. Todas las características propias de Dios se encuentran presentes en Jesucristo. El Dios manifestado en carne, que llevó la culpa del pecado, que llevó todo lo que nosotros éramos y ciertamente nos ha hecho nueva criatura en esa eternidad, en ese poder. El contexto de la Biblia establece esa superioridad de Cristo, esa superioridad estableciendo todo por encima del hombre, de lo creado, de lo que puede ser, de lo que está establecido, de lo que es, de lo que esperamos ciertamente, de esa fe que es inmovible, esta fe que no es por obra, sino, amén, los hechos establecidos en Cristo Jesús. La definición de fe la encontramos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Nosotros creemos por esa fe. Creemos que Jesucristo es Dios. Creemos ciertamente en lo que la palabra,
atribuye esas características inmutables, amén, intrínsecas en la persona de Jesucristo, indivisible, aleluya, un Dios todopoderoso, un Cristo todopoderoso, que permanece en Él esa autoridad, que permanece en Él ese poder, que permanece en Él, óigame, todo movimiento, todo control, aleluya, óigame, establecido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden adorar su gloria? Atributos que posee ciertamente en todo el poder que le ha sido otorgado, en toda su persona, en todo lo que Él es, estableciendo esa gracia sin igual, habiendo hablado y establecido la palabra innegable en estos postreros tiempos, donde hay tantas herejías, nos ha dejado una palabra de poder, una palabra que no pasará, que el cielo y la tierra que hoy vemos ha de pasar. Bendiga a nuestra hermana y nuestra gran amiga Carmen a través de la emisora, amén, gloria a Dios, aleluya. Óigame, Nueva Vida ya, nuestro hermano Ilvin, bendiga a nuestra hermana Carmen, gloria a Dios, aleluya. Saludos también, gloria a Dios, para nuestro hermano Carlos Betancourt, oración, gloria a Dios, aleluya. Amén, llamó a los controles desde New Jersey. Claro que sí que estaremos orando, gloria a Dios. Hay poder para hacer milagros. Tiene todo, pues todo poderoso para hacer el milagro que tú necesitas hoy. Aleluya, para calmar esa tempestad como lo hizo en el mar, todopoderoso. Aleluya, cuando estaba dormido, amén, en la popa, amén, del barco y los discípulos turbados. Señor, ¿por qué duermes? Ellos no entendían que allí estaba el Todopoderoso. Aleluya. Que sabía que aquella tempestad y nos, amén, amén, ciertamente en su atributo, amén, aleluya, en esa, amén, omnisciencia, Él sabía que aquella tempestad se iba a desatar. Él sabía que esa tempestad se desataría en tu vida. Pero también reconocemos, no solamente que Él conoce las tempestades que se desatan a nuestro alrededor, sino que tiene todo poder para calmarla. Aleluya. Tiene todo poder, como le dijo a aquellas aguas. Enmudece al viento, aleluya, calla. Aleluya. Al viento que se aquietara. A las aguas que se, amén, aleluya. Óigame, enmudece y callen, aleluya. Enmudece y aquíétese en gloria a Dios, aleluya. Tiene todo poder para mover en este momento toda pared, todo muro que esté frente a ti. Hay que creerle, gloria a Dios. Es singular el poseer todo atributo, toda verdad establecida en Él. Su omnipresencia cuando creemos que estamos solos. Cuando creemos ciertamente, Señor, ¿dónde estás? Recordamos allá lo que dice claramente el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Oiga, David en un momento de desesperación, ¿a quién clamó? Clamó al Todopoderoso. Clamó, amén, aquel que es, amén, aleluya, oiga, omnisciente. Aquel que es omnipresente. Él sabía que en medio de la situación, aleluya, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aplicación de esta palabra. Dios te bendiga, hija Rosa y familia. Aplicación de esta palabra. Él quiere que creamos. El enemigo quisiera turbarte. El enemigo quisiera robar tu fe. Quisiera de alguna forma, amén, que negáramos y que negaras la deidad de Cristo. Todos estos atributos que le fueron otorgados por el Padre para decir que tu tempestad no tendrá bonanza. Mentiras de Él. Él está ahí contigo, está con nosotros. Por eso el salmista dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, aleluya. Así clama por ti, aleluya. Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pues Él está ahí contigo, omnipresente. Me acuerdo de estas cosas y derramo en mi alma adentro de mí. Óigame, esa sed interna, esa sed del Espíritu que nos lleva a buscar su rostro, que nos lleva a buscar su presencia.
Tenemos que aprender de la paciencia, amén, del rey David. En el capítulo 40 de los Salmos, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Aleluya. No permitas que el enemigo, amén, niegue en la vida tuya todos estos atributos en la persona de Cristo, su omnipotencia, todo poder, para ayudarte, para calmar la tempestad, aleluya, sobre tu vida. Su omnisciencia, Él está ahí, está contigo y está con nosotros, aleluya. No permitas, aleluya, que Él niegue su omnipresencia. Él está presente, gloria a Dios. No solamente eso, amén, Él es inmutable, no hay manera. Él no cambia, es el mismo hoy, ayer y siempre. Te dio una palabra ayer. Y la palabra que te dio ayer la confirmará hoy en tu vida. Hoy confirma, aleluya. Hoy divasaya. Hoy confirma la palabra que un día te dio. Es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, amén, por los siglos. Gloria a Dios, aleluya. En Él no hay mudanza. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo, gloria a Dios, aleluya. Hay ocasiones que pensamos en medio de esta situación, no, es inmutable, Él no va a cambiar. Amén, es indivisible. No hay nada que pueda alterar, amén, su sustancia, su palabra, aleluya. En Él permanece todo el poder, toda la gracia, todo el dominio sobre tu vida y sobre la vida, amén, de todos aquellos que están escuchando y que están en necesidad, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Óigame, y dentro de ellos, el poder de perdonar tus pecados y de perdonar mis pecados. ¿Y sabes por qué tiene el poder para perdonar nuestros pecados? Porque en Él no hay pecado. Es impecable. Nos hace justo. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado es ser hallado justo, sin pecado. Pero ¿qué pasa, pastor, si peco? Primera de Juan, capítulo 2. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2, dice claramente: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos. Óigame, qué lindo. Hay uno que nos defiende. Hay uno que está a la diestra, el Dios Padre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él es nuestra propiciación, y no solamente nuestra, sino del mundo entero. Aleluya. No se turbe vuestro corazón, dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. El enemigo quiere menguar tu fe. El enemigo quiere hacerte que dudes. El enemigo quiere de alguna forma alejarte. No se turbe. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Él dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, pues yo hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es eterno. Y nos otorga a nosotros, a través de la salvación de Jesucristo, nos otorga la vida eterna. La Biblia es clara. La Biblia establece ciertamente, como parte de esos galardones, una corona de vida eterna. Él es eterno y nos otorga a nosotros el poder adquirir esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ciertamente la Biblia, amén, establece. La Biblia es la base fundamental. ¿Por qué el enemigo con todas estas falsas herejías? ¿Por qué el enemigo con todas estas falsas enseñanzas? Con estos falsos maestros que se han levantado en este tiempo, negando la deidad de Cristo, negando que Cristo posee los atributos, para echar a perder la fe, para echar a perder los cimientos. Pero no, estamos levantando estandartes, estamos levantando banderas
estamos estableciendo apologética, estamos defendiendo este evangelio, cueste lo que cueste, en cada rincón, a través de cada ministerio, a través de cada, aleluya, óigame, plataforma, a través de Nueva Vida Jazz, a través de todas las plataformas de Nueva Vida Jazz, a través de Faro de Luz, a través de las plataformas, amén, de Faro de Luz. Vamos a seguir pregonando, vamos a seguir estableciendo que Jesucristo es el Señor y que nada hará que nuestra fe sea movida en estos postreros tiempos. Hay que alzar nuestra voz, hay que establecer. La palabra de Dios es legítima, es verdadera, es cierta. Cada palabra es el amén de Dios en la persona de Jesucristo. Ese amén que ciertamente establece la seguridad. Recuerda, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero Él dijo claramente, mi palabra permanecerá para siempre. Por eso es que la iglesia está de pie. En Mateo capítulo 16, 18, que usted conoce, establece allí nuestra hermana Evelyn Rivera, llamada familia, establece allí cuando Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor establece allí en Mateo 16, 18. Y yo te digo, oh, amén, Pedro, aleluya, hijo de Jonás. Yo te digo, hijo de Jonás, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Óigame, el omnipotente estableció la iglesia sobre él. Y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. No te muevas, no pierdas la fe. Confía en Dios. Establece tu casa sobre esa roca. Establece tu casa sobre esa fe. Establece tu casa sobre esas bases, amén, que son inmovibles, que no hay manera que ni el infierno ni el Hades podrán prevalecer contra ella. Cristo venció en la cruz del Calvario. Aún en la cruz del Calvario, el enemigo hizo su último intento, óigame, para echar a perder, para de alguna manera negar la deidad de Jesucristo. ¿Qué le dijo aquel ladrón? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Recuerdan la tentación en el capítulo 4 de Mateo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate, que los ángeles te sostendrán en las manos. Y las contestaciones de Jesús. Y también así dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Por eso es que hay que comerse este rollo, como le dijo, Dios le dijo, amén, Ezequiel, come el rollo. En otras palabras, escudriña, defiende, haz apologética, levántate con seguridad, defiende este evangelio. No te conformes con cantar coro, no te conformes con decir soy de una iglesia. Más que de una iglesia, seamos de Jesucristo. Aleluya. Vamos a establecer este evangelio, vamos a defenderlo. Aleluya, no solamente con coro, no solamente encerrado en cuatro paredes. Dios nos ha provisto estas plataformas para levantar nuestra voz, para establecer este evangelio, para defenderlo, oiga, con base bíblica, que el enemigo no pueda refutar, que los falsos maestros no puedan refutar, que pueden de alguna forma, óigame, criticar a espalda, pero no pueden de alguna forma echar a perder lo que esta palabra establece. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12 en adelante, dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Oiga, que penetra hasta el alma, que llega hasta los tuétanos, que discierne aún los corazones y los pensamientos del hombre. Esa es la verdadera palabra. Cristo posee la deidad de Dios, siendo ciertamente, y como establecimos a través de los atributos, es omnipotente, tiene todo poder. Es omnipresente,
está aquí con nosotros y está ahí en tu habitación, está contigo en el rincón, en el vehículo donde estás. No solamente eso, aleluya, óigame, es inmutable. Y lo dice claramente el escritor a los hebreos. Aleluya, Jesucristo, óigame, en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación, gloria a Dios, aleluya. No solamente eso, es impecable, en Él no hay pecado alguno, gloria a Dios, aleluya. Es eterno y por eso nos regala a nosotros esa corona de vida eterna. Viviremos con Él para siempre, gloria a Dios, aleluya. Aunque los herejes, las falsas doctrinas, amén, óigame, los falsos pastores, los falsos profetas sigan atacando esta fe, nosotros seguiremos firmes en Cristo Jesús. Seguiremos defendiendo la deidad de Cristo a través de los postulados de la palabra, estableciendo la fe más grande, óigame, ahora más que nunca, porque nuestra casa está arraigada en esa roca inconmovible, gloria a Dios. Nuestra casa está firme. Amén, construimos como aquel hombre en el capítulo 7 del libro de Mateo, aquel que edificó su casa sobre la roca. Vino el río, vinieron vientos, vinieron grandes tempestades, pero nada pudo mover aquella casa, nada pudo destruirla. Nosotros estamos sobre el fundamento de Jesucristo, sobre esta palabra, y nada nos hará mover de esta fe. Nos hemos ceñido nuestros lomos con este entendimiento de la palabra. Hemos ceñido, nos hemos puesto toda la armadura de Dios. Nos hemos puesto, aleluya, óigame, ciertamente, óigame, el calzado, gloria a Dios, para caminar en cualquier terreno. Caminar con, amén, y batallar contra cualquier ejército en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sobre todo hemos tomado el yelmo de la salvación. Amén. En el libro de Efesios capítulo 6, el verso 17. Hemos tomado el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a seguir defendiendo este evangelio y seguiremos estableciendo que Jesucristo es el Señor de la iglesia, el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestras casas. Y nosotros continuaremos estableciendo ese poder maravilloso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y paso a mi amada esposa, la pastora